Dios les bendiga, nuevamente estoy aquí, su hermana y amiga Claudia Fiallos, compartiendo este día, Viernes Santo. ¿Por qué le llaman el día santo? Porque fue cuando un santo fue llevado a la cruz para redención de nuestros pecados. En este mes de abril celebramos el día de la resurrección de Cristo, que eso va a ser efectivo el día domingo, que es cuando Él resucitó. Pero el día viernes fue el día en el cual llegó una gran angustia y sufrimiento para nuestro Señor Jesucristo, ya que venía ese día tan esperado, ¿verdad? Por el reino de los cielos, no por Jesús, porque nadie quería pasar por el dolor y el sufrimiento. Y eso lo podemos ver cuando sucedió, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, cuando Jesús estaba orando, pidiéndole la dirección al Padre, pidiéndole esa fortaleza, porque sabía que aquello que venía para él era algo duro, algo difícil que aún en la carne, pues muchos no quieren pasar, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos en el lugar de Jesucristo, tampoco quisiéramos pasar por el dolor, pero sabemos que tenemos un llamado y tenemos algo que cumplir en esta tierra. Todo tiene un propósito y un objetivo. Así que ahí donde está, incline su rostro en reverencia para que podamos, ¿verdad?, recibir lo que el Señor nos quiera impartir el día de hoy. Amadísimo Padre Celestial, nos despojamos, Señor, de nosotros mismos, Padre amado, y nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú ministrando, Señor, las vidas, mi vida, Señor, para que seas tú usando mi boca, Señor amado Padre, hablando tus verdades, hablando tu palabra, tus revelaciones, Señor. Padre, haciéndonos ver, Señor, ese acontecimiento, Padre, que cada año, Señor, Padre, recordamos, Señor, ese sacrificio de amor, esa entrega, Señor amado, por una humanidad, Señor, para poderla rescatar, bendito Rey, del pecado y de la condenación de muerte, Señor, bendito Dios, que había entrado a la humanidad por la desobediencia, pero como dice tu palabra también, que por la obediencia también venimos, Señor, a ser rescatados. Padre, te damos gracias por ese sacrificio de amor, por esa entrega, Señor amado, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo las vidas, Señor, que van a ver este video, Señor, y que sé que van a ser edificados, Señor, con esta palabra, bendito Dios, en recordatorio a ese sacrificio tan hermoso y tan valioso, Señor, en el nombre de Jesús, como fue tu crucifixión, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor, por este tema. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre amado, y te damos la bienvenida, Padre Espíritu Santo, y seas tú tomando el control absoluto de mi vida, de mis labios, Señor amado, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gloria, honra, alabanza, porque sabemos que tú eres merecedor de toda esa gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria y honra al que vive, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Entonces podemos ver aquí en el libro de Mateo, capítulo 26, el verso 30, donde Jesús oraba en el Getsemaní. Y mira lo que dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Podemos ver que en la humanidad que se encontraba Cristo de hombre, él se entristeció dentro de sí. Pero algo que estoy sintiendo en este momento es que Jesús no sentía tristeza por él, sino que sentía tristeza aún por la humanidad.
porque Jesús sabía que ese momento difícil que iba a pasar, no todos lo iban a tomar con amor, lo iban a tomar como ese sacrificio y esa entrega de amor por nosotros. Porque muchas personas en este tiempo siguen rechazando ese sacrificio que fue llevada en esa cruz. Entonces vemos Jesús cuando toma a estos dos hijos de Zebedeo, se entristece dentro de ellos, porque él sabía el acontecimiento también que vendría para la humanidad, para todo aquel que no le reciba. Entonces sigue diciendo la palabra. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús sabía que aquello que venía para su vida, aquello que iba a enfrentar, no era algo tan fácil de soportar y necesitaba buscar ese refugio, esa fortaleza en el Padre. Entonces podemos ver que aquí dice: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Podemos ver que a pesar, amados hermanos, que nosotros vayamos a enfrentar algo que sabemos que en nuestra carne nos va a doler, pero que aún así no debe de importar lo que nuestra carne vaya a padecer, sino que llevar el objetivo y el cumplimiento por el cual el Padre ha establecido para tu vida y para mi vida. Entonces aquí podemos ver la manera correcta de hacer una oración, diciéndole al Padre: si es posible, si hay otra manera, Señor, de que esto se pueda cumplir sin que yo vaya. En pocas palabras, parafraseando yo, me imagino Jesús diciéndole: Señor, si hay otro método, Padre, si hay otro método por el cual sea posible que yo no pase por este sacrificio, hazlo, Padre. Pero de ahí le dice: pero que no sea como yo quiero, que no sean las posibilidades que yo estoy viendo para cumplir de manera diferente aquello que tú ya has establecido, sino que sea como tú lo has determinado y no como yo lo quiero llevar. Aquí podemos ver que a pesar que Jesús sabía todo el dolor al que se iba a enfrentar, él siguió confiando en la voluntad del Padre, que fuera lo que él ya había establecido y lo que él miraba correcto para poder salvar a una humanidad. Y dice el 40: vino Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Qué tremendo que cuando alguien está pasando por una angustia y llama a algunos amigos para que le ayuden a interceder, estos amigos optan por descansar, sin importar la aflicción y la angustia de que aquella otra persona pueda estar pasando. Entonces le dice: velá y orá para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que esta palabra se cumple, que cuando nosotros no estamos velando, Jesús prácticamente le está diciendo: ustedes no van a orar por mí, porque yo estoy haciendo mi propia oración. Esto es para beneficio de ustedes, porque también ustedes se van a enfrentar a aquello mismo al cual yo en este momento me estoy enfrentando, y ustedes lo van a padecer. Y la oración es aquello que les va a dar la firmeza, les va a dar la convicción, les va a dar la seguridad y la fortaleza para poder resistir aquello a lo cual ustedes también se van a enfrentar. Porque el Espíritu le dice: a la verdad está dispuesto. Tu espíritu dentro de ti está dispuesto a ir a morir por mí, a ir a morir por la causa que ya el Padre ha establecido en tu vida, pero tu carne es débil. Tú debes de orar y ayunar
para que esta carne se debilite y no quiera hacer lo que ella quiera, sino que el Espíritu sea el que esté prevaleciendo. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños, y dejándoles se fue, y de nuevo oró por la tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y despertad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me ha de entregar. Y aquí era cuando ya Judas venía a entregar a Jesús. Entonces podemos ver que Jesús les hace entender: va a haber un tiempo en el cual ustedes puedan dormir, en el cual ustedes puedan descansar, pero el tiempo del cual ustedes tienen que estar orando para fortalecer su espíritu, para que su carne no sea la que tome el dominio en ese momento. Y podemos ver que allí mismo se cumplió la palabra del Señor, cuando Pedro, queriendo defender a Jesús para que no lo lleven arrestado, corta la oreja de unos de los que venían, ¿verdad?, para prenderle, arrestarle. Y podemos ver que ahí se cumple que la carne es débil, y que por él por no haber estado orando, vemos que ahí Pedro falla. Pedro cae en su humanidad de hombre, porque no tenía fortalecido el espíritu. Porque si él fuera tenido fortalecido el espíritu, él no fuera tomado esa acción, porque fuera comprendido el propósito por el cual era necesario que Jesús fuera a la cruz. Entonces podemos ver en Mateo capítulo 27, en el verso 32, donde nos habla de la crucifixión y muerte de Jesús. Entonces podemos ver que aquí, hoy día, Viernes Santo, es cuando se está celebrando, festejando o recordando este suceso de Jesús cuando fue llevado a la cruz. Y dice la palabra: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simeón. A este obligaron a llevarse la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, que el Señor reprenda, ¿verdad? Que ese es el simbolismo que se usa ahora para hacer ver la muerte. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, porque eso representaba lo que Jesús iba a afrontar en esa cruz: una hiel amarga, un sufrimiento el cual nadie podría soportar. Nosotros no podríamos, mis amados hermanos y amigos, soportar aquello que Jesús vino sufriendo por cada uno de nosotros. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que antes de que Jesús lo llevaran a crucificar, a Jesús lo golpearon, le dieron 40 menos 1, dice, de azotos. Cuando dice 40 menos 1, es 39 azotes que vienen representando cada enfermedad por la cual nosotros pasamos en esta tierra, venciendo a cada una de ellas. Por eso en el libro de Isaías nos dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, ¿verdad? Y por eso la cruz del Calvario nos da la seguridad de la sanidad cuando nosotros reclamamos aquel sacrificio que Jesús llevó en esa cruz del Calvario. Estoy tratando de encontrar algo que yo busqué con lo que a Jesús lo habían golpeado, con lo cual le habían pegado y habían molido sus carnes. No fue fácil, mis amados hermanos, amigos, lo que Jesús pasó por una humanidad que el día de hoy sigue sin apreciar ese sacrificio.
ese dolor por el cual Él sufrió para poder llevar nuestras enfermedades, nuestra dolencia y darnos esa salvación de la vida eterna. Muchos de nosotros, aún aquellos que hemos recibido a Jesús, no hemos podido entender la plenitud y la magnitud por la cual Jesús sufrió en esa cruz del Calvario. Si nosotros tan siquiera experimentáramos un poco de lo que Jesús sufrió, nosotros de verdad les digo que apreciaríamos más ese sacrificio y no estuviéramos jugando con el evangelio, a que nos vamos al mundo y estamos en las cosas de Dios, sino que estaríamos firmes en aquel sacrificio que Jesús dio, porque este día fue cambiada la historia de una humanidad gracias a un hombre que no quiso someter su carne, sino que se puso a la voluntad del Padre. Entonces vemos cómo nuestro amado Señor Jesucristo no le importó el dolor, el sufrimiento, la angustia, toda aquella aflicción que Él iba a pasar en esa cruz, esos golpes, esas humillaciones, porque no solo lo golpearon, lo escupieron y le hicieron tantas cosas. Por eso muchas veces a nosotros, cuando nos hace algo la gente, soportamos, porque un desprecio, una calumnia no nos debe de doler, porque debemos de recordar que a Jesús le dolió más el sacrificio por nosotros que lo que nosotros pudimos, ¿verdad?, enfrentar. Entonces miren aquí, mis amados hermanos, con esto fue que golpearon a nuestro Señor Jesucristo. No fue con un látigo común, fue con un látigo así que tenía estas garritas. Ustedes pueden ver esto, estos son como unos ganchitos. Esos ganchos, cada vez que se penetraban en la carne de Jesús, al ser jalado para atrás, arrancaba la carne de nuestro amado Señor Jesús. Por eso dice que Él fue molido por nuestras rebeliones. Él sufrió y padeció tanto por nosotros. No fue fácil lo que Jesús pudo experimentar. Me imagino todo desangrado, desgarrado, y aún así tener que levantarse, cargar su cruz y ir a ese lugar donde estaría crucificado. Vemos aquí en el 35 de Mateo 27 que dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo que habla Isaías. Partieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le preguntaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Eso es lo que habían puesto sobre la cruz. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban les injuraban, meneando la cabeza. Imagínense, a pesar de que vieron hacer tantas cosas buenas a Jesús, cuando lo miraban en esa cruz, solo lo volteaban a ver y giraban su cabeza haciéndole así. Y lo injuraban, o sea que le empezaban a decir cosas. Entonces dice, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Eso era lo que le injuraban, o sea, lo que le gritaban en ese momento, porque Jesús en una ocasión, cuando estaba enfrente del templo, le decía: miren todo esto, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero Él estaba hablando de su cuerpo, que era este cumplimiento aquí, donde era derribado, era destruido, pero que al tercer día Él iba a resucitar, porque ese fue el glorioso día de triunfo de Jesús, cuando al tercer día Él resucitó. Y sigue diciendo el 41, y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los
escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otros salvó, y asimismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, dice. Líbrale ahora si le quieres, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y aquí quiero hacer un poquito de pausa. Podemos ver aquí que a pesar que de Jesús no lo vieron robar, no lo vieron matar, no lo vieron violar, no lo vieron haciendo ninguna clase de mal. Y podemos ver cómo cada persona que pasaba por la cruz y lo miraba, lo injuriaban, o sea, lo estaban criticando, lo estaban diciendo toda cosas de que si eres el hijo de Dios, si tú dices eso, si tanto que sanabas, ¿por qué no te puedes sanar a ti mismo? Porque muchas veces nosotros tendemos a juzgar, tendemos a criticar sin saber el propósito y el objetivo por el cual una persona está pasando algo. Muchas veces nosotros somos sometidos a prueba. ¿Y qué es lo que dice la gente? A saber qué pecado ha hecho para que estar pasando esas cosas. No pueden entender el propósito por el cual el Señor muchas veces nos lleva a esas pruebas, porque cada prueba, dice la palabra, que trae paciencia, pero también trae algo, una arma poderosa en la cual tú estás venciendo para poder vencer aquellos otros obstáculos que van a venir sobre nuestras vidas. Pero cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios por el cual nos hace pasar por esas pruebas, tendemos a estar juzgando. Por eso tenemos que tener cuidado el señalar. Por eso la palabra también lo dice: no juzgues para que no seas juzgado, perdona para que seas perdonado. Pero podemos ver aquí que estas personas no entendían nada del propósito. Y me llama la atención aquí porque dice: desde la hora sexta, que era de como las 6 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces podemos ver cómo en pleno de día de repente se oscureció, porque ese era el momento oscuro en el cual Jesús estaba pasando. Y así mismo va a pasar cuando Cristo venga de nuevo. Habrá gran oscuridad sobre la tierra, porque vamos a ver que ahí la palabra se cumple también cuando dice que Él vendrá como ladrón en la noche, porque vendrá en tiempos de tinieblas para las personas. Entonces dice el 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, le dice, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sentía solo en ese momento de angustia y de dolor, de aflicción, pensando que su Padre lo había desamparado. Pero ahí Jesús lo que estaba haciendo era experimentando la separación que hay del hombre con Dios por el pecado, porque en ese momento Jesús estaba recibiendo el pecado de la humanidad. Entonces Dios no obra donde está el pecado. Y cuando nosotros nos sentimos a Dios, nos sentimos que nos ha dejado, nos ha desamparado. Yo no sé cuántos de ustedes han podido experimentar ese sufrimiento, porque trae sufrimiento y trae aflicción cuando Dios no te habla, cuando no lo sientes. Tú a veces te preguntas: Señor, ¿pero qué yo he hecho? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no te escucho? Pero hay un momento en el que el Señor hace pausa para ver qué vas a hacer tú, cómo vas a reaccionar, si vas a creer en su palabra, en la cual dice que Él estará contigo todos los días del mundo. Hasta el fin del mundo va a estar contigo. Pero llegan esos momentos de silencio del Señor para ver qué acción vamos a tener.
Una vez yo le dije, Señor, ¿por qué siempre sucede esto de que hay un silencio tuyo, donde no los hablas, donde no te sentimos? Y la verdad sí trae angustia porque estamos acostumbrados a sentirte. Y un ratito de silencio, de pausa del Señor, nos sentimos afligidos. Yo no sé cuántos de ustedes se puedan identificar cuando se han sentido así. Señor, dime qué he hecho mal, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no te siento? Y el Señor me dijo, ¿qué es lo que haces tú cuando estás enseñando a tu hijo a caminar? Y yo le digo, bueno, Señor, yo lo agarro de la mano y le empiezo a dar pasitos y todo eso, y le hablo y le hago confiar que estoy ahí. Y cuando tú ya quieres, le empiezas a soltar para que él empiece a caminar, ¿qué haces? Le digo, pues me quedo callada y solo me pongo adelante de él para que agarre confianza y camine. Entonces me dijo, eso es lo que yo hago con ustedes. Quiero ver qué es la reacción que ustedes hacen. Que ustedes puedan sentir confianza de lo que yo les he enseñado y empiecen a caminar. Y muchas veces va a haber momentos en que tenemos que andar solos. Cuando ya tenemos esa madurez, como cuando un hijo crece, él va a realizar su vida practicando aquello que nosotros les hemos enseñado. Entonces nosotros vamos a caminar con aquello que el Padre nos ha enseñado también a nosotros. Y aquí podemos ver cómo Jesús experimentó el dolor, experimentó la separación, porque no se habían separado, siempre la Trinidad estaban juntas, pero aquí había llegado un momento donde el pecado había separado a Cristo, ¿verdad? Del Padre. Pero podemos ver que cuando Cristo muere y Cristo resucita, triunfando sobre la muerte y muerte de cruz, como dice la palabra, Jesús pudo vencer y poder recuperar nuevamente esa relación. ¿Y cómo lo comprobamos? Cuando el velo se rasgó. Se rasgó, dice la palabra, de arriba hacia abajo. ¿Y por qué Dios lo muestra de esa manera? Porque podemos ver, bueno, de arriba hacia abajo, porque podemos ver que esa cortina que antes había, donde solo se podía entrar al lugar santísimo, solo podían entrar los sacerdotes, aquellos que Dios establecía. De ahí nadie más podía entrar, no podía ir a presentarse delante de Dios, porque ahí mismo quedaba muerto. Pero Jesús vemos que abre ese velo, y ese velo dicen que era muy pesado, que un ser humano no lo podía romper así por así. ¿Y quién iba a alcanzar con la altura que tenía ese velo? Entonces no era fácil de que dos personas se subieran a esa altura y pudieran rasgar el velo. Entonces era una evidencia de que Dios había ya abierto el acceso directo para el Padre. Así que usted no tiene que ir a contarle nada a nadie, sino que simplemente venga al Señor y cuéntele usted sus propios problemas con sus propias bocas. Ya no tiene que ir a un sacerdote para tener ese sacrificio. Jesús vino como ese cordero. Por eso yo a los niños del ministerio les estaba diciendo que Jesús, cuando nació, era necesario que naciera en un establo. ¿Por qué? Porque los animales están en un establo, y no es que no le estoy diciendo animal a Jesús, sino que era la representación de que él, como él venía a la tierra como un cordero. Entonces los corderitos, ¿dónde están? En un establo. Entonces él venía en esa representación como cordero, por eso nació en un establo, el cual como cordero también, sin mancha, sin defecto, fue llevado, ¿verdad?, para ser sacrificado, porque en aquel tiempo de la antigüedad se tenía que sacrificar un cordero para expiación de pecados. Pero Jesús, dice la palabra, que vino a hacer un solo sacrificio para la humanidad. Ya no tenemos que estar haciendo sacrificios tras sacrificio, simplemente aceptando a Cristo, reconciliándonos si nos hemos apartado. Pero sabemos, ¿verdad?, que siempre la gracia y el amor y la misericordia está allí con Él. Por eso Jesús más adelante viene y le dice a sus discípulos en Mateo 16:24, que dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si usted quiere llevar
una vida agradable a Dios, usted se tiene que anegar a usted, a sus deseos, a todo aquello que ha planificado para su vida, para seguirle a Él. Tomar su cruz. ¿Qué significa la cruz? También ir a la crucifixión, ir a la muerte de la carne, del deseo. Sacrificar todo aquello que no agrada a Dios. En esa cruz se dieron tantos sacrificios de enfermedad, de muerte, de condenación, de actas, de decretos que habían en contra de nosotros. Ahí se llevó todo. Entonces vemos que si nosotros tomamos también nuestra cruz, nosotros vamos a un sacrificio, que sacrificarse, luchar por dejar aquellas cosas que nos han apartado del camino del Señor, de poder tener esa relación íntima con el Padre, sacrificando y dando muerte a nuestra carne, a nuestro yo, porque muchas veces el yo está allí, el querer todo bienestar para uno sin importarles a nadie más. En esa cruz se cumplen los 10 mandamientos. Por eso la cruz es oriental y vertical, que significa el hombre con Dios y también el hombre con el hombre. Por eso dice, amarás a Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí estamos cumpliendo con los 10 mandamientos, el cual el Señor quiso facilitarlo dando estos 2 ejemplos, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando amas a Dios no vas a idolatrar, no vas a hacer ningún acto, no vas a tomar el nombre de Jehová en vano. Por eso vemos que aquí cómo se va cumpliendo los 10 mandamientos. Y también la del hombre. No matarás, no robarás, no hurtarás, no hablarás falsos testimonios de tu hermano. Entonces podemos ver que la cruz significa, ¿verdad?, cumplimiento de los mandamientos. Aquí estamos cumpliendo con la ley. Aunque dicen que no somos salvos, ¿verdad?, por la ley, sino por la gracia. Pero sabemos que también ahí va la ley de Dios, que es los 10 mandamientos. Entonces ahí tenemos que llevar a crucificar nuestra carne, nuestro deseo, y poner los deseos de Dios. Así que espero que valoremos el día que cambió la historia, la crucifixión de Jesucristo, el cual trajo salvación y redención por ese amor, ¿verdad?, inmensurable que Jesús ha tenido y el Padre ha tenido por la humanidad entera. Así que yo te invito a que sigas buscando el rostro del Señor, que sigas muriendo a tus deseos, así como Jesús los hizo morir en el Getsemaní. Entonces, así nosotros tenemos que hacer morir también nosotros nuestros deseos y decirle al Padre que no sea como yo quiero, sino como tú lo has establecido, como ha sido tu propósito, Señor. Y hoy, Padre, yo te doy gracias por ese sacrificio de amor, que como lo demostró San Juan 3:16, que muchos lo sabemos, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es necesario que tú aceptes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, porque solo así serás merecedor de la recompensa que trae la salvación y la vida eterna. Así que tú ahí donde estás, si en este día quieres decirle, Señor, yo aprecio tu sacrificio y yo quiero entregarme por amor. Hoy renuncio al yo, hoy renuncio a mis propios deseos y me pongo en tus manos para llevar a cabo los propósitos tuyos. Si tú eres uno de esos y quieres también reconciliarte, haz conmigo esta oración. Amadísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por ese sacrificio de amor en esa cruz. Padre, sabemos que no fue fácil, Señor, entregar tu vida, padecer dolencias, Señor amado, ser bofeteado, ser escupido, pero por amor a mí soportaste toda humillación. Yo te doy gracias, te doy gloria y honra, y hoy en agradecimiento te acepto en mi vida como Señor y Salvador, o me reconcilio en esta hora, Señor,
Padre bendito Rey, y pidiéndote que escribas mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda ser merecedor también, Señor, de esa gracia, el cual fue dada en la cruz del Calvario, donde tú pagaste el rescate por mi vida. Así que te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Perdona todos mis pecados. Me reconcilio contigo. Te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Y te pido que me ayudes a llevar una vida obediente a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, solo me queda decirte bienvenido al reino de los cielos. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el corazón de Dios por alguien que ha valorado el sacrificio de amor en la cruz, ese derramamiento de sangre, esa angustia, ese tormento que Jesús pasó. Así que valora el sacrificio de amor y sigamos recordando este día con amor, el día que cambió la historia. Un hombre que entregó su vida por la salvación de la humanidad. Así que Dios te guarde y Dios te bendiga. Tu hermana y amiga Claudia Fiallos. Bendiciones.